Gloria a Dios. Acompáñeme al capítulo 16, verso 7 del Evangelio de Juan. Capítulo 16, verso 7 del Evangelio de Juan. Aunque ya no vamos a hablar de alabanza ni de adoración como el Señor lo había venido poniendo, hoy temprano el Señor habló a mi corazón sobre hablar ahora sobre el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo entre nosotros. Pareciera que es doctrina básica y para muchos es doctrina básica, pero nunca va a ser básico o demasiado sencillo tratar de entender a Dios. Y usted sabe que el Espíritu Santo es Dios. Dice la Escritura, pero yo os digo la verdad. Está hablando Cristo. ¿Os conviene que yo me vaya? Porque si me voy, bueno, hoy van a ver algunos sonidos ahí, pero no se preocupe. Porque si me voy, el Consolador, note cómo se le llama al Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. ¿Cuántos necesitan al Consolador? Todos, aún los que no levantan la mano porque tienen frío, necesitamos al Consolador. Pero si me voy, dice Cristo, os lo enviaré. Esa es una palabra y es una promesa que yo creo que nosotros no hemos logrado valorar en su justa medida. Hermanos amados, hay un desconocimiento que a veces nos produce tristeza entre los hijos de Dios en cuanto al movimiento, a la función del Espíritu Santo en la iglesia actuando hoy. Por esa razón creo que estos domingos que el Señor nos permita venir a la casa del Señor, porque si un día no venimos y nos fuimos con el Señor, pues gloria a Dios, porque hermano, la palabra va a ser una total realidad. Ojalá que usted deje de venir porque se fue con el Señor. Y no deje de venir por otras cosas, pues. Muy bien. Yo creo que el desconocimiento del ministerio o de la función del Espíritu Santo, que es Dios, es la mejor trampa que el diablo, el enemigo, que el Señor lo reprenda, ha querido urdir contra la iglesia. La iglesia, hermano amado, algunos opinan que inicia cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y que aquel soldado abre su costado con aquella lanza y de ese costado abierto, porque se tenía que abrir el costado del postrer Adán, porque del costado del postrer Adán iba a salir la novia, la Eva mística. Así como del primer Adán, Dios abre el costado del primero y de ahí saca una costilla de la que usted y yo sabemos, como dice el libro de Génesis, que es formada Eva. Así que todo está fríamente calculado, ¿verdad? En los planes de Dios. Sale sangre y agua, que son dos elementos interesantes que tienen que ver con nuestra redención. Y es interesante entonces que nosotros también meditemos que otros ubican el nacimiento de la iglesia en el momento de Pentecostés. No se ponen de acuerdo los teólogos, pero al fin y al cabo, una cosa sucedió apenas 50 días antes, como Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Así que el tiempo es muy reducido. Pero la iglesia, nos dijo una vez el hermano Otto, empezó borracha. ¿Se acuerda? Y dijo que iba a empezar borracha. O mejor dicho, que iba a terminar borracha. Y eso es por obra del Espíritu Santo. Entonces, al enemigo le interesa, a los teólogos les interesa, a muchos ministros que han descuidado el enseñar sobre la función del Espíritu Santo, porque hay cosas que hay que repetir. Pedro no se arrepentía ni se sentía mal de repetir las mismas cosas, ¿se acuerda? Y es que qué importante es que nosotros, hermanos, no solo conozcamos, porque yo no le hablo de un conocimiento intelectual,
sino que de un conocimiento que realmente se pueda vivir, se pueda experimentar. Por 4 domingos o 3 domingos nosotros hablamos sobre la alabanza y la adoración. Y me gozo que usted lo esté experimentando. Aquí algo está sucediendo. Desde que hablamos que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, sospecho que usted ahora se está dejando llevar más por el espíritu para la alabanza y la adoración. De tal forma que qué bueno es que la palabra se ponga por obra. Pero acuérdese que ahora que hablamos del espíritu, y es que sin espíritu no podemos adorar. Pero es importante que conozcamos lo que el Espíritu Santo hace y va a hacer en medio nuestro, porque he llegado a la conclusión, hermano amado, que sin espíritu no hacemos la obra de Dios. La hacemos carnalmente, la hacemos por la experiencia que quizás se ha adquirido, la hacemos porque así nos mostraron otros, pero cada etapa de la iglesia, aún en la historia de la iglesia, cada enemigo que tiene que enfrentar la iglesia según las etapas que le toque vivir, y es que si somos la generación que va a ver al Señor venir en los aires, en su parucía, sin duda, como dice la Escritura, tendremos que enfrentar cada vez más fuertes batallas donde necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Así que, hermano amado, yo anhelo con todo mi corazón que usted, cada vez que empezamos una serie de temas, deje de ser haragán. Estudie la palabra, léala, ruméela, medítela, métase en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque eso le va a permitir no solamente confirmar las palabras que usted escucha aquí, sino que le va a permitir el Espíritu Santo revelación personal que va a ayudar a su propia vida. La vida de su familia, va a ayudar a su trabajo, va a ayudar a sus estudios, va a ayudar a su matrimonio, va a ayudar a todo lo que usted hace. Religiosidad es venir el domingo a oír palabra de Dios y salir pensando en otras cosas. Fíjese que qué bonito es la comunión, ¿verdad, hermanos? Pero a veces en la comunión hablamos tonterías. Disculpe que se lo diga. Vamos a invitar más seguido al hermano, ¿verdad? Porque ¿de qué habla usted cuando sale del culto? Solo medite de qué habla. Se queda hablando de la palabra. Mire, a mí me gustó mucho ser pastoreado por un buen pastor. Porque cuando terminaba el culto, tuve el privilegio, al ser presbítero de Iglesia Lim Central, de subir esas gradas donde estaba la oficina de mi pastor. Gracias a Dios que tenía esa posibilidad. Muchos de ustedes quizá lo hubieran deseado también. Y cuando uno se sentaba, porque subíamos varios, el hermano Otto, al terminar de predicar, seguía predicando y seguía hablando de lo mismo. Y entonces uno, hermano amado, mis hijas tal vez desde esos tiempos no se recuerdan porque eran pequeñitas y con que se les diera pacha era suficiente, pero nosotros terminamos saliendo a las 2 de la tarde de ahí. Éramos los últimos de salir juntamente con el pastor, y quizá yo no sabía que a mí me estaban preparando, porque hoy soy el último que salgo muchas veces, porque así nos toca a los ministros de Dios. Pero ¿usted de qué habla? Porque, hermano amado, la parábola del sembrador en Mateo 13 dice que hay 4 terrenos, y el terreno endurecido es un terreno en el cual, cuando la palabra, la semilla de la palabra cae, por estar endurecido, dice que las aves del cielo se llevan la palabra antes de que penetre. Y me temo que si usted trae corazón endurecido, y en el momento que usted sale, o se va a pasear, o se va al cine, o se va a ver tele, o se va a ver fútbol, o se va a hacer lo que usted y yo muchas veces hacemos, la palabra se la comieron las aves, que son espíritus.
Y quizás sea eso lo que hace que muchos de nosotros, hermano amado, batallemos tanto. Yo sé que muchos creen que yo regaño. No, hermano, yo no estoy regañando. A mí no me pusieron en un púlpito para regañar gente. A mí me pusieron en un púlpito para dar la palabra. Y que la palabra, si penetra profundamente y hiere, es porque es espada. Cuando no hiere la palabra, asustémonos. Pedro, el primer mensaje ungido que predicó, hermano, después de Pentecostés, dice que literalmente en lo original, que la gran multitud de 3,000 personas que estaban escuchando ahí, o quizá era más porque solo 3,000 se convirtieron, dice, heridos en la conciencia. Dijeron, ¿qué haremos? Si usted no sale herido en la conciencia, si yo no salgo herido en la conciencia, asustémonos, porque no valió la pena la palabra. Claro, es cierto, a veces podemos nosotros humanamente herir, pero usted tiene que aprender a discernir en el espíritu, hermano. Cuando la palabra está hiriendo duramente, está penetrando porque quiere hacer algo en su vida y en la mía. Si el Señor ya viene, ¿cómo debe ser la palabra antes de que Él venga? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo debería de ser la palabra? Así que el enemigo va a tratar de lograr que en usted y en mí lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo solo quede como conocimiento, si es que lo tenemos, y no como experiencia. Yo no sé por qué hoy en la mañana el Señor hablaba a mi corazón y me hacía ver que muchos tal vez tienen la idea que la triunidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son un 33% de esa unidad. Y eso es totalmente falso. ¿No cree usted que el Espíritu es 33% Dios? ¿El Hijo es 33% Dios? ¿O el Padre es 33% Dios para juntar una unidad? Tal vez porque yo tuve que estudiar mucha matemática para sacar mi profesión. El Señor me decía, en las matemáticas mías no suman las cosas como suman en la matemática normal, porque el Padre es 100% Dios, el Hijo es 100% Dios y el Espíritu Santo de quien vamos a hablar es 100% Dios. Y entonces dice, en esta matemática 100 más 100 más 100 no es 300. 100 más 100 más 100 es 100 igual a 1, unidad. Esa es la matemática de Dios. Entonces yo le quiero hablar de aquel que es, o que también como en el Hijo habita toda la plenitud de la deidad. Se llama Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo es el Señor. Entonces yo quiero que usted me acompañe. Si usted quiere abrir la Biblia, si la trajo, y es que, hermano amado, traiga su Biblia, traiga sus crayones. ¿Usted nunca vio que las Biblias del hermano Otto estaban llenas de crayones? Marcadores .01. Hasta en eso me fijaba yo. Compraba estuches donde pudiera tener y escribía con esa letra tan fina, porque llenaba la Biblia de notas. Bienaventurado el hermano Oscar, que tiene todas las Biblias del doctor. Estoy hablando del hermano Oscar Ríos, su hijo. Se quedó como con 60 Biblias anotadas. Ojalá que las esté leyendo todas y que esté leyendo las notas. Si no, vamos a ir a tomar así con cámara. ¿Usted no haría eso? Una vez las trajo aquí algunas, ¿verdad? Para los que vienen los miércoles, porque como yo tengo dominicos, nicos. Que no vienen los miércoles. Pero un miércoles, hermano Oscar nos habló sobre que la mejor versión son las versiones y trajo muchas Biblias anotadas. Y los hermanos que vinieron, los poquitos que vinieron, pudieron ver ahí las notas. Aleluya.
Claro, cualquiera que no conoció a este ministro estará diciendo, ¿por qué hablan solamente de él? Ve, hasta lo están deificando porque mandaron a hacer un arreglo floral con el nombre. No, es que fue la primera promoción de la Universidad de Lima, hermano, que le pusieron doctor Otoniel Ríos Paredes, antes de que usted piense mal. Ahí dice graduación Universidad de Lima. Y los hermanos quisieron que la primera aquí en Guatemala llevara ese nombre como un tributo. La primera epístola de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Yo tengo aquí como para hablar 3 horas, pero usted quiere que solo hable una, yo hablo una y seguimos el otro domingo. Pero dice el verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Él, hablando de Jesús, fue manifestado en la carne. Obviamente ahí es el verbo, pero se le conoció como Jesús, como el Cristo. Me interesa la frase que viene ahorita, dice vindicado, o como dirá su versión, justificado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. En un solo verso, el apóstol Pablo recibe revelación para definir el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es Cristo. Pero la frase que a mí me interesa es justificado o vindicado por el Espíritu. Eso lo que quiere decir, hermano amado, es que todas las acciones de Jesús fueron justificadas por el Espíritu, es decir, declaradas justas y rectas. Quien estuvo guiando, quien estuvo, hermano, trayéndole todo lo que el Padre quería que hiciera el Hijo en la tierra, fue el Espíritu Santo. Y es exactamente lo que nosotros tenemos que empezar a notar. Alguien que toca un instrumento sin llenura del Espíritu Santo no funciona, aunque toque bien. Alguien que canta con una voz de ruiseñor, pero si no hay Espíritu Santo, no funciona. Alguien que predica la palabra de Dios, aunque sea un pico de oro, si no está lleno del Espíritu Santo, no funciona. No funcionamos así. Y la iglesia se ha vuelto humana. La iglesia se ha secularizado. La iglesia, hermano amado, está usando métodos humanos para formarla. Y así que no se asuste si hay grandes conglomerados que están llenando grandes templos, si solamente es el resultado del método humano. Por eso yo me acuerdo de tantos detalles, hermano, que me han mantenido como un faro en mi camino. El movimiento de crecimiento que empezó hace 40 años, del cual hacen tanta laraca hoy, se interesó por aquel ministro que tenía la iglesia más grande de Centroamérica y lo llegaron a entrevistar y le dijeron: hermano Otto, ¿cómo hace usted para que su iglesia crezca? ¿Qué método usa? Porque querían ese método. Y él les contestó: yo no uso ningún método. Pero de repente se recordó que había uno bíblico. El bíblico dijo. ¿Y cuál es ese, hermano Otto? Le dije. Citando Hechos, dice: y la palabra crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Ese es el método que uso, el bíblico. Así que lo válido es el método bíblico. Que crezca la palabra y que los discípulos, no los asistentes. Hermano, yo a veces soy pesado, ¿verdad? Pero a mí no me interesan los visitantes, no me interesan los asistentes, me interesan los discípulos. Aquel que decidió seguir a Cristo para que juntos caminemos. ¿Verdad que pareció pesado? Pero yo hablo en el Espíritu, hermano. Usted discierna. Amén.
Entonces, note usted que todo lo que hizo Cristo, por esa razón vemos al Señor realmente agradar al Padre en todo lo que hizo en esos 3 años y medio hasta llegar a la cruz del Calvario, porque paso a paso, cada cosa que él hacía era justificado por el Espíritu, recibía testimonio del Espíritu que lo que estaba haciendo era lo que el Padre quería que hiciera. ¿Recibe usted y yo, recibimos testimonio de que lo que estamos haciendo está bien? ¿Sí? ¿Recibimos testimonio del Espíritu a cada paso? Yo recibo testimonio del Espíritu que a veces no hago bien las cosas. Usted no. Tan perfecto es, hermano. También se maneja usted en la guianza del Espíritu, que todo lo que usted hace recibe testimonio que lo hizo bien. No, seamos sinceros. No, hermano. A veces nos encienden la luz amarilla. Cuidado, 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 cuidado. No la luz amarilla del semáforo, pero es precaución. Entonces, hermano, si Pablo en un solo verso resume el ministerio de Cristo, donde el Espíritu Santo nunca lo dejó, ¿no cree usted que nosotros que estamos queriendo ser como Él, por cuántos quieren ser como el Señor? ¿Sí, seguro? No importa el pago, no importa el precio, no importa lo que usted tenga que pagar para ser como Él. ¿Seguro? Hermano, vamos a vivir tiempos en los que nos van a demandar y van a venir pruebas donde vamos a tener que definir de qué lado estamos. Amén. Yo a veces predico como enojado, ¿verdad? Pero se lo digo para que usted me vaya conociendo. No estoy enojado. En todo caso, hermano, hay algo que me corroe por dentro. Hay algo que me quema. Hay algo que quiero sacar. Hay algo que le quiero trasladar y que le quiero, hermano, exponer, no imponer, para que usted lo considere por espíritu. Dice Mateo capítulo 1 y verso 18, porque vamos a ver, hermano, algunos versos que nos van a indicar de qué manera el Espíritu Santo estuvo con el Señor, como dice capítulo 1 de Mateo, verso 18, desde el principio que Él vino a la tierra. Dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Nota usted que desde el mero inicio, porque hermano amado, el nacimiento natural siempre nos va a hablar a nosotros del nacimiento espiritual. Pero el nacimiento de Cristo, que fue sobrenatural, tiene que ver y nos tiene que mostrar el nacimiento natural y nos tiene que llevar a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, si fue concebido por el Espíritu Santo, así dice. ¿Y quién concibe? Humanamente hablando, ¿quién concibe? ¿El hombre o la mujer? El hombre engendra y la mujer concibe. Entonces, entiéndase bien, en cierta manera el Espíritu Santo hizo la función de matriz. Porque ¿dónde se concibe? En la matriz, ¿cierto? Bueno, ¿y quién engendró? El Padre, el Altísimo. Así dice, ¿verdad? Porque el Altísimo hizo sombra, para que lo que iban a hacer se fuera llamado el Hijo de Dios y fuera llamado Santo. Entonces note usted que cuando dice se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo, desde la misma encarnación, desde ese momento donde se concibe por espíritu, y ojo, ya se puso a pensar que los espíritus pueden concebir. ¡Ey! Atiéndame. Los espíritus, si son espíritus, no tienen cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No nos hemos salido de la doctrina? Estoy haciendo una pregunta. Los espíritus no tienen cuerpo. Así que el Espíritu, el Altísimo, sin cuerpo, engendró
para producir algo en el mundo material. Y el Espíritu Santo también es espíritu. Así que como espíritus no se miran a menos que se manifiesten. ¿Me está siguiendo, hermano? Por eso es que del lado del enemigo, del lado de las tinieblas, hay espíritus que engendran en mujeres. Pero no nos metamos a eso, porque el diablo siempre imita. Hay mujeres que tienen relaciones con espíritus y hombres que tienen relaciones con espíritus. Ay, qué raro eso. Bueno, mejor volvamos a esto. Por lo cual tenemos que ser cuidadosos, porque hermano, esas visitaciones, así como las visitaciones de Dios van a ser tremendas en estos días, las del enemigo también. El doctor decía, Dios vivo, diablo vivo. Amén. Una cosa importante entonces es ver ahora en Lucas capítulo 3, 22. Ya vimos que el Espíritu estuvo desde el momento de la concepción. Lo que le quiero probar con la Biblia es que nunca lo dejó. Y vamos a tener que hacer una comparación con nuestra propia vida espiritual y nuestro propio engendramiento espiritual. Porque hermano amado, yo le tengo que volver a decir, si usted no tiene testimonio del Espíritu Santo que usted es un hijo de Dios, no lo es. Porque el Espíritu da testimonio a su espíritu que usted es hijo de Dios. Solo así puede uno estar seguro, hermano. De lo contrario, uno puede pasarse la vida asistiendo a un templo y no haber nacido de lo alto, no haber sido engendrado de lo alto, así como fue concebido el Señor. Ahora, oiga, capítulo 3, verso 22 dice, y el Espíritu Santo descendió, después de 30 años, descendió sobre él en forma corporal como una paloma. No dice que era una paloma. ¿Cómo? Usted sabe que todos de alguna manera dibujamos una palomita, se hacen logotipos estereotipados del Espíritu Santo, porque todos entendemos que era una paloma. Pero ahí dice que descendió sobre él corporalmente como una paloma. Así que no podemos asegurar que el Espíritu Santo ahí descendió como palomita, sino como desciende en una paloma. ¿Usted ha visto cómo desciende una paloma? No sé si me está siguiendo. Ahora, note que el Señor, siendo el Hijo de Dios, no osó empezar su ministerio en la tierra con todo lo que ya sabía, porque Él sabía de Dios. Él se tuvo que descubrir a sí mismo quién era, porque no me va a decir usted que a los 2 años Él ya sabía que era el Hijo de Dios. Por eso el papel de las mujeres, como fue el papel de María, fue engendrar a Jesús. Porque María, desde el principio, desde que fue visitada por el ángel Gabriel, dice la Escritura que ella guardaba en su corazón todo lo que le revelaron acerca de Jesús. Y así lo hizo en todo su recorrido. Así que ¿quién cree usted que llevó a Jesús a decirle quién era? A hablarle. Jesús no estaba consciente de esos sabios que venían del oriente. Jesús no sabía que una estrella había seguido y había guiado a los magos, que mejor dicho, ellos habían seguido esa estrella. Y todo aquello que se dio. A María los pastores corriendo le fueron a contar que en las vigilias de la noche se abrieron los cielos y los ángeles cantaban: Hosana a Dios en las alturas. ¿Se acuerda? Y paz a los hombres de buena voluntad. Todo eso Jesús lo fue viendo. Se dice que las mujeres hebreas enseñaban a leer a través de la Torá.
No eran escuelas seculares, mundanas y con conceptos alejados de Dios como ahora mandamos a nuestros hijos, sino que realmente en casa iban aprendiendo a leer, y cuando Jesús aprendió a leer, se descubrió en la Biblia, que en ese tiempo había, que era el Antiguo Testamento. Por eso después le dijo a los discípulos que la ley, los profetas y los salmos daban testimonio de él, porque él se había descubierto en la Biblia como hijo de Dios. Pero note usted que con ese conocimiento que él tenía, porque a los 12 años le dijo a los grandes maestros en el templo: en los negocios de mi papá me es menester estar. Así que sabía quién era su papá a los 12 años. Hoy los patojos a los 12 años no saben ni cómo se llama. Usted se reiría con la libertad que se ríe el hermano. Usted solo oye, ¿verdad? ¿Por qué no se ríe así con la misma libertad? Es que como que usted no tuviera espíritu. Dice que donde está el espíritu hay libertad. Puede más nuestra costumbre chapina, ¿verdad? Todos tibios. ¿Y usted quién es? Yo soy no sé quién. Hermano, si no nos gozamos de la palabra de Dios, ¿de qué nos vamos a gozar, hermano? Si es revelación del Señor para nuestras vidas, aleluya. Y óigame, estamos viendo la función del Espíritu Santo en la vida y ministerio del Señor para poder aplicarlo a nuestra propia vida. Dice: y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. La obra del Espíritu Santo define tu identidad. ¿Quién eres tú? ¿Tú quién eres? Yo soy un licenciado en teología, van a decir todos los que recibieron título ayer. ¿Y tú quién eres? Me hubiera visto usted disfrazado de doctor. Hasta grande me quedaba la toga. No, yo no soy eso. Yo soy un hijo de Dios. Esa es mi identidad, hermano. No ser ingeniero, no ser esto y lo otro, eso se queda en la tierra, hermano. Pero nota usted que es el Espíritu Santo, porque descendió sobre él e inmediatamente el cielo se le abrió al Señor y lo reconocieron como el que había que oír. Dicho sea de paso, si tú predicas palabra de Dios, deberías de tener el testimonio de quién eres, y que también el Espíritu diga: este es mi hijo amado, a él oíd. No se oye a cualquiera, porque si oímos a cualquiera nos vamos a complicar. ¿Nota usted cómo el Señor, aunque en esos 30 años no vemos, porque no está escrito, que el Espíritu justificó las obras de Jesús? Él a los 30 años llegó a la estatura del varón perfecto, que es el modelo. El doctor le llamaba eso el ministerio oculto de Jesús, porque fue oculto, pero dio estatura de varón perfecto. Después daría la estatura del Cristo total. ¿Y qué sospecho? Que la estatura del Cristo total es en la cruz del Calvario. Por eso nosotros no damos estatura, hermano, porque no queremos ir a la cruz. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: el que no tome su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Y leyendo ese pasaje en una ocasión, el Señor me dijo: ¿ya te diste cuenta que a quién le dan una cruz para no ser crucificado en ella? Me dijo. Y me quedé quieto. ¿Usted ya se puso a pensar que la cruz que usted tiene que llevar cada día, ahí lo van a crucificar? Ay, hermano Sergio, ¿y no ya murió Cristo por nosotros? Sí. Pero es que en esa cruz te van a matar el yo.
que es necesario para consagrarse, que es necesario, hermano, para poder realmente dar estatura. Si el que nos hace y nos complica es el yo. ¿Se ha dado cuenta que nosotros los humanos somos yoyistas? Jugamos yo-yo. Yo aquí, yo allá, yo por aquí y yo por allá. Yoyistas. Por ahí hay un payaso cristiano que se llama Yoyito. No sé si juega yoyo. Bueno, para mantenerlo a usted despierto, algo hay que hacer, ¿verdad? Gloria a Dios. No empecemos un ministerio sin estar lleno del Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 1 verso 32, Evangelio de Juan. Juan dio testimonio, hablando de Juan el Bautista, diciendo: he visto al Espíritu. Mire qué privilegio el de Juan, que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Juan el Bautista lo vio, porque, hermano, Jesús era el primo de Juan el Bautista. ¿Quiénes aquí son primos? ¿Quiénes aquí son primos? ¿Habrán primos aquí? A ver, vengan dos primos. Dos primos. Primos, pónganse aquí los primos. ¿Cómo platican los primos? ¿Cómo platican los primos? ¿Cómo platican los primos? A ver, platiquen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues ahí, tranquilo. Tienen confianza, gracias. ¿Qué onda ese? Dice. ¿Y eso qué es? Traducción, por favor. Nuevo vocablo. Bueno, ok. ¿Usted cree que Juan el Bautista y Jesús de chiquitos se conocían? Sí, es obvio, ¿no? Donde vivían era un lugar pequeño, aunque acuérdese usted que Jesús tuvo que salir para Egipto. Así que probablemente en algunas ocasiones no se miraron mucho. Y luego se fue a Nazaret, por eso le dijeron el Nazareno. Y no vemos mucha información acerca de dónde creció Juan el Bautista. Lo cierto es que eran primos. ¿Se acuerda que Juan el Bautista en el vientre saltó? ¿Usted se imagina un feto lleno del Espíritu en el vientre de su mamá? ¿Eso es posible, sí o no? ¿O solamente pasó en esa ocasión? No, hermano. Por eso el misterio de las mujeres embarazadas, hermano. Qué triste que tenga tan poco conocimiento los esposos. Porque yo me enojo con los esposos, fíjese. Tan lentos que son. Mejor dicho, tan lentos que somos. Porque no crecemos en la sabiduría de Dios. Porque es la cabeza, el sacerdote de casa, el que debe estar ministrando ese vientre, aunque no se note, y bendiciendo y profetizando sobre ese feto. No me gusta la palabra feto, pero así dicen los médicos, ¿verdad? Sobre ese nuevo ser. Porque los padres son profetas y los padres tienen autoridad. ¿Usted cree que un bebé bien ministrado le va a costar nacer? ¿Usted cree que un bebé bien ministrado no puede el Señor incluso ahí liberar de ancestros que pueda afectar aún su cuerpo? Claro que sí, pero no lo hacemos. Los papás creen que solamente están, y no me he cambiado, solo déjeme decir esto. Creen que solo están para trabajar. ¿Quién les dijo eso? Estamos para trabajar y proveer. Algunos ni lo hacen, pero no vinieron hoy, gracias a Dios. Estamos para ser sacerdotes de casa, para ministrar las riquezas espirituales a nuestra familia. ¿Y sabe usted que ahí es donde más nos ataca el enemigo? Porque no siempre lo hacemos, o la mayoría de veces no lo hacemos. Dice el verso 33: y yo no le conocía.
¿Cómo así? ¿Nunca había visto a Jesús? No, es que está hablando en el Espíritu. No sabía quién era. Pero el que me envió a bautizar en agua, dice Juan el Bautista, me dijo. Qué lindo cómo hablaban ellos con autoridad de que Dios se les revelaba, ¿verdad? Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Usted se da cuenta que Juan vio y oyó la voz. Y cuando se lo llevaron a la cárcel, porque cuando nos llevan a la cárcel, se nos olvida el propósito de Dios para nuestras vidas. Y hay muchas cárceles. Hay cárceles sin barrotes. Y se le ocurre a Juanito usted mandar a sus discípulos y decirle al Señor: ¿eres tú o esperamos otro? Lo dejaron sin la pensadora, ¿verdad? Porque Juan dejó de creer, dejó de recordar las experiencias, vio y oyó y todavía pregunta. Por eso cuando nosotros bajamos de nivel, hermano, empezamos a razonar. Amén. El verso 34 dice: y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Porque el Espíritu descendió, Juan supo que él era el Hijo de Dios. Insisto, el Espíritu Santo nos devuelve nuestra identidad. Amén. Él es el que te dice: no te preocupes, tú eres hijo. Mire, hermano, aquel cristiano que se descuida y que termina cayendo en adulterio, quizá inmediatamente después de terminar el acto, el diablo le dice: no eres hijo. Caíste de esa forma porque no eres salvo. Y si no tiene bien clara su identidad, si es hijo, es un hijo de Dios adúltero, pero tiene posibilidad de arrepentirse. Amén. Amén. ¿Tiene posibilidad de arrepentirse? Claro que sí. La sangre de Cristo, si Él se arrepiente y se aparta, nos limpia de todo pecado. Entonces hay que tener muy clara la identidad. Hay gente que me ha dicho: hermano, yo no soy hijo porque hice esto y esto y esto. Está basado en un concepto de que la salvación es por obras. La salvación es por fe. Y el que murió en la cruz del Calvario, hermano amado, murió por todos los pecados. Aleluya. Si le quiere dar fuerte el aplauso al Señor, déselo, hermano, con libertad. Lucas capítulo 4 verso 1. Mire cómo era el ministerio de Jesús, cómo empezó. Dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí estamos llenos? Ojalá, hermano. 2 o 3 se animaron a levantar la mano. ¿Cómo estará el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Bueno, a propósito, ¿qué es llenura del Espíritu? Doctrina básica, ¿verdad? Es que el Espíritu tome el control de tu vida. Entonces, todavía, ¿quiénes están aquí llenos? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que el Señor ya tomó el control de tu vida? ¿O todavía tú decides? ¿Usted se da cuenta que las llenuras van y vienen? ¿Se da cuenta que las llenuras van y vienen? A veces nos sentimos vacíos, hermano. Obviamente, lo que el Espíritu quiere es que nosotros nos entreguemos a Él, pero Él lo empuja. ¿Quieres ser lleno? Es tu anhelo. ¿No quieres ser lleno? Es tu decisión.
¿Qué pastor no añoraría que todas sus ovejas estuvieran llenas del Espíritu Santo, hermano? ¿Y cuántas ovejas no anhelan que su pastor esté lleno del Espíritu Santo para que no regañe tanto? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde fue bautizado. Porque ¿dónde lo llenaron? En el Jordán. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús a la tentación? ¿El diablo? ¿Quién lo llevó? ¿Quién te puede llevar al desierto a ti? Y el Espíritu es Dios. ¿Se acuerda que dice la Escritura en el Antiguo Testamento que Dios llevó a Israel al desierto para probarle su corazón? Así que no todos los desiertos son del diablo. Hay desiertos donde nosotros solitos, voluntariamente caminamos a Él. Hay desiertos del diablo y hay desiertos que el Espíritu te lleva para probarte. Así que la próxima vez que usted esté en un desierto, analice de cuál de los tres es. Y note, dice que fue llevado ahí al desierto, así que el Espíritu no lo soltaba. Yo quiero que usted note que el Espíritu no soltaba a Jesús. Pero lo más tremendo es que Jesús no se soltaba de él. Eso indica, hermanos, que nosotros necesitamos conocer cómo funciona el Espíritu Santo, cómo actúa el Espíritu Santo, pero más especialmente experimentar las llenuras del Espíritu Santo. ¿Usted percibe llenura del Espíritu Santo? Los que predicamos, hermano, a veces sentimos un fuego aquí, mire, en el vientre, aquí, fuego, y no es gastritis. Y sabemos que esa es una llenura y se siente rico. A veces uno va en el carro, hermano, y hay una visitación y uno se pone a llorar y sabe que es una llenura. O estás en tus devocionales, que me imagino que los haces. Donde percibes una presencia de Dios. El Espíritu no solamente hay que conocer por intelecto, sino experimentarlo, hermano. ¿Por qué crees que Jesús, cansado de caminar todo el día, subía al monte? Hermano, yo ayer después de la graduación me habían invitado para comer rico allá en Antigua, uno de los graduandos. Me fui a mi casa a dormir y solo le puse un mensaje: estoy muy cansado, disculpa. Quieto hasta el otro día. Porque nos cansamos. Y Jesús hacía y recorría las ciudades y las aldeas, así dice la palabra, y subía al monte a orar, a veces toda la noche. Eso es para el que estaba dormido. Yo digo que voy a poner de esos todo el tiempo. Gloria a Dios. Mientras los discípulos roncaban, él oraba. Y es que hay un secreto, hermano. Cuando usted está cansado, deje que el Espíritu lo llene. Porque si el Espíritu lo llena, si usted está cansado, usted renueva las fuerzas como las del búfalo. Amén. Y uno dice, está sacando fuerzas de flaqueza. No, es el Espíritu, hermano. Yo tal vez saco de flaqueza. Usted de gordeza, no, ¿verdad? Óigame, yo quiero que usted note algo, a ver si se lo puedo explicar. La capacidad que tiene el Espíritu Santo de meterse en el mundo material y de producir cosas en el mundo material se define a través de los dones. Porque por medio de un don, el Espíritu, porque es el Espíritu, es don del Espíritu, produce una sanidad. Si nosotros pudiéramos tomar una foto de lo que está pasando adentro
y tuviéramos la capacidad de poderlo fotografiar, nos daríamos cuenta cómo las células cancerosas, por ejemplo, están siendo sanadas, están siendo extirpadas y el Señor está creando tejidos nuevos. Un espíritu produciendo materia. ¿Me está entendiendo? Así que el espíritu puede producir muchas cosas en nosotros si nos dejamos llenar por el espíritu. Hermano amado, yo toda la vida he querido aprender inglés y nunca he podido, a pesar de que tengo una maestra que habla inglés y nunca me ha querido enseñar. Le digo, aquí me ministro con usted. Solo me dice, ¿cuánto me vas a pagar? Mis hijas hablan inglés y yo no hablo inglés, usted. Pero ¿sabe por qué quiero hablar? ¿Sabe cuál es mi sueño para hablar en inglés? Quiero predicar en inglés, porque esta doctrina se debería de oír en inglés. Pero como a veces hay envidia santa, yo oí un ministro que dice que llegó y no sabía ni pizca de inglés. Y llegó a visitar a otro ministro que estaba hablando en inglés y él no entendió ni papá. Y le dijo, Señor, yo la próxima vez que venga a este lugar, yo quiero entender inglés, Señor. Y él dice, él cuenta, y yo quiero creer eso, que la próxima vez que llegó sin haber estudiado, entendió todo el mensaje en inglés y aprendió inglés. ¿Usted cree que eso es posible en estos tiempos? Hay misioneros que van a lugares lejanos donde no conocen la lengua y el Espíritu los hace hablar en esa lengua, hermano, porque el Espíritu es maravilloso. Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora, mire cómo el Espíritu caminaba con él, estaba dentro de él, estaba sobre él. Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Yo todavía, hermano, no he logrado expresar lo que es la palabra regocijo en el original. Y Pablo la usaba en Filipenses. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y usted toda la vida en la iglesia, serio. Enseñe la mazorca, hermano. Yo me pongo a pensar, si aquí hubiera cámara escondida y los inconversos dijeran, bueno, yo quiero ver cómo es una iglesia evangélica, y tuvieran acceso, y sin que usted se diera cuenta, las cámaras escondidas chequearan y hicieran close-up a usted, ¿qué dirían? Ay, como ese viejo bravo que está ahí. Para ser cristiano como ese viejo bravo que está ahí, mejor pongo el dedo por aquí, no va a hacer que alguien... Ay, no, usted. Porque mire, en la tele cuando están los estadios llenos de gente, ¿cómo está la gente? ¿Bien brava? Solo si va perdiendo el equipo. Pero ¿cómo está la gente? ¿Usted ha visto cómo los enfocan? Felices están usted. Yo quisiera capturar eso cuando usted va al estadio o cuando usted va ahí donde usted va. Yo quisiera capturar eso y ponérselo así, como máscara. Yo me sentiría saber cómo, hermano. Aleluyita. Porque ¿no cree usted que si nosotros nos dejamos llenar por el Espíritu nos regocijaríamos? Y es que la palabra, hermano, es como para pararse encima de una silla y... Lo que implica es un estremecimiento. Y él dice, se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Y dijo, te alabo, Padre. Eso sí es alabanza, hermano. Fíjese que ahora mejor me siento atrás yo.
para no ver o para ver mucho. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Se imagina usted esa expresión de Jesús? Porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. ¿Dónde está el regocijo del Espíritu de los hijos de Dios que asisten a Betel? ¿Qué es lo que te regocija a ti? ¿Qué es lo que te hace proclamar algo que el Espíritu Santo pone en tu vida? ¿Qué es? Si uno aquí supiera que su tatarabuelito le dejó una finca, ¿cómo vendría? ¡Hermano Sergio! ¡Mire! Hasta así gritaría. Yo me asustaría, hermano. ¿Y qué le pasó, hermano? Me dejaron una finca de 4 cuerdas. Sí, porque ahora sí le llaman, ¿verdad? Por eso hoy a los discipulados de 4 pelones les llaman iglesias. Porque los apóstoles de este tiempo, ya me hizo usted criticar usted. Los apóstoles de este tiempo necesitan su corona apostólica. Entonces tienen 800 iglesias. Solo que la mitad de ellas son discipulados de 5 miembros. Pero hay que ponerle iglesias. Bueno, dejo de criticar y regreso al texto. Hermano amado, mira cómo el Espíritu producía regocijo. Ya voy a terminar. Ya me pusieron la roja. Lucas 11:13. Mire la enseñanza de Jesús sobre el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Y como le digo, terminamos el otro domingo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tenemos que meter en contexto esto. No había venido el Espíritu Santo. No había sido Pentecostés. Jesús le está hablando a sus discípulos. Pero era inminente que cuando Él se fuera, porque así empezamos, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya, pero les enviaré al otro Paracleto, Consolador. Es que, hermano amado, mire, Paracleto. Fíjese que yo me recuerdo que mis hijas usan esa palabra, cleto. Pero eso no es griego. Es que de verdad los patojos siempre tienen un lenguaje nuevo. ¿Qué es cleto? ¿Qué es cleto, ya hice? ¿Qué es un cleto? Alguien lento. Alguien lento. Fíjese pues, a una persona lenta le dicen cleto en los términos de ahora. No, pero ahí es paracleto. No lo traduzca así. Porque es para con. Uno al lado de uno. ¿Sí? Y cleto tiene que ver con consolar. Uno que nos consuela a la par. Uno que está con nosotros todo el tiempo. Pero ¿sabe qué pasa? Que en el contexto de las enseñanzas de Jesús todavía el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos. Estaba sobre y con. Por eso les dio una promesa. Y les dijo: el Espíritu Santo que ahora está con ustedes estará. Futuro, pero era un futuro inmediato para ellos y es una realidad para nosotros. Estará en vosotros, en adentro de nosotros está el Espíritu Santo, hermano. Pero ¿qué tiene que cambiar eso en nosotros? Es que, hermano, mire, ¿cómo le explico yo las cosas que veo? Sin Espíritu Santo usted está muerto. Es un cadáver. Y un cadáver religioso. Porque usted puede tener ya el Espíritu vivo. Pero si en la doctrina que usted le predicar, porque puede haber alguien aquí,
Le enseñaron que ahora no, las cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo ya no son para ahora. Usted puede ser un cadáver muerto en las cosas de Dios, un cadáver viviente. Gracias, hermano, por ayudarme a predicar. Dice Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo en esa misma hora, enseñanzas de Cristo, os enseñará lo que debéis decir. Hermano, los primeros cristianos no aprendían sus sermones, no los escribían previamente. Ellos habían aprendido a confiar como Pedro, que ese fuego que tenían adentro les enseñaba y les decía exactamente qué tenían que decir. Hermano, ¿usted quiere eso? Yo quiero eso, hermano. Si eso pasó al principio, ¿no cree usted que va a volver a pasar al final? Si nosotros nos dejamos. Porque el Espíritu quiere tomar el control. Yo termino. Quisiera seguir, pero usted ya se quiere ir. ¿No? ¿Seguro? Después no sé qué. Es que algunos me dicen, hermano, es que fíjese que los hermanos están saliendo muy tarde, me dicen. Digo yo, bueno. Pero permanencia voluntaria, ¿verdad? Si usted tiene un solo almuercito, invite y nos vamos todos. Déjeme un ratito más, pues. Qué maravilloso. San Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y Él os dará otro consolador. Porque ellos tuvieron uno. Solo ellos tuvieron a Jesús. Y ahora el Espíritu Santo es otro consolador, para que esté con vosotros, ay hermano, para siempre. Mira, hermano, yo tengo que mutilar una doctrina pentecostal mal entendida. A veces nosotros creemos que el Espíritu Santo se va y que no lo tenemos. Por supuesto, existe la posibilidad de la experiencia tan terrible de ser 2 veces muertos, de los que habla Judas. Pero yo no estoy hablando de ese extremo, de esa apostasía irreversible, no estoy hablando yo ahora. Que sí podría producir que el Espíritu Santo se fuera o se apagara. No, yo estoy hablando que aquí dice otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces usted tiene que tener la seguridad de que si usted no percibe al Espíritu Santo es porque está contristado, pero está ahí. Porque, hermano, el pentecostalismo tradicional no entendía el parto gemelar. Y el parto gemelar es que cuando usted realmente, no cuando levanta la mano, aunque pudo haberlo hecho, sinceramente. No, cuando usted y yo nacimos de nuevo, según el parto gemelar, el Espíritu de Cristo entró y también el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos selló. Aparte es el bautismo con el Espíritu Santo, que en los primeros cristianos el paquete era inmediato. Nacían de nuevo, se bautizaban en agua, Ananías le ponía la mano a Saulo y hablaban en lenguas. Así quisiéramos nosotros que hoy fuera, hermano, el paquete completo. Pero la tradición, la santa tradición evangélica hizo que muchas personas creyeran otra cosa y muchas tuvieran temor. Y por eso, entre el lapso de creer, bautizarse en agua y ser bautizado en Espíritu Santo, muchas personas han pasado los años. Y tristemente, muchos de ellos están en desierto. No pueden cruzar el río Jordán.
Por eso es que dice, para que esté con vosotros para siempre. Y si en el parto gemelar, cuando usted nace de nuevo, lo sellan según Efesios 1:13, dice el Espíritu Santo por el cual fuisteis sellados. Hermano, el sello da seguridad. Aparte son las llenuras. Porque, ¿qué significa estar lleno? Significa, hermano, que el Espíritu Santo está expandido en nosotros. ¿Y qué significa que el Espíritu Santo esté contristado? Cuando usted y yo pecamos, o cuando estamos carnales, se contrista, se apacha. Es como que lo estamos reduciendo contra la pared, o lo metemos al closet. ¿Me está siguiendo? Pero eso es decisión suya y mía, en la medida que seamos espirituales o seamos carnales. Según la Escritura, a veces el Señor me despierta con un canto. Espero acordarme. Va a dar ese canto sobre el Espíritu. Y en ese canto dice, Señor, que sintamos tu presencia, o que venga tu presencia, la presencia del Espíritu Santo. Pero me hicieron una pregunta, ¿y no está dentro de ti, pues? Es que lo que pasa es que en la nueva era, en la que el Espíritu está dentro de nosotros, tenemos que percibir la presencia del Espíritu. Y cuando todos igual, percibiendo esa presencia, nos juntamos en una iglesia local, entonces también el Espíritu Santo puede venir sobre. ¿Me está entendiendo? Pero en el sentido que lo tenemos adentro, hermano, la presencia del Espíritu la deberíamos de percibir todo el tiempo, a menos que rompamos la comunión. Por eso, hermano, urgente, urgente, si el pecado llega a nuestras vidas, arreglémoslo rápido. ¿Me está siguiendo? Porque el Espíritu no quiere que se termine la comunión. San Juan 14:17 dice, es decir, el Espíritu de verdad, así le llaman, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros, ahí está ese verso, si le conocéis, dice, porque mora con vosotros, al lado de, pero estará en vosotros. No es lo mismo con que en. ¿Se acuerda que David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu? David, ¿qué tenía? ¿Con o en? Con. Parece ser que en el tiempo de con se podía ir más fácilmente. Pero nosotros estamos en la época de en. Si yo estuviera en el Caribe y usted fuera morenito, ya todos se me hubieran puesto de pie y se hubieran subido sobre las sillas. Pero son chapines, ¿verdad? ¿Qué nos cuesta expresarnos a nosotros, verdad? ¿No cree que deberíamos ir tirando eso? ¿O no hay expresiones? Usted no necesita que las expresiones solo sea con instrumentos. Porque si no sería, si usted solo con instrumentos se mueve, es manipulación. Pero si usted está en la silla y siente un fuego que lo levanta por algo que haya escuchado, hasta se para, hasta grita, hasta hace esto, hace lo otro, hermano. Yo le conté que un compañero de ministerio aquí cerquita me dijo, enojado, ¿verdad? Porque le íbamos a estropear su culto de ahí a la par. Me dijo así sin mucha educación. Y esos 100 locos que vas a tener ahí, me dijo.
Me van a afectar a mí, me dijo. Pero fíjese que no le hemos afectado porque usted no hay modo, hermano. No hay modo. Porque el Espíritu lo hace a uno bloquear, hermano. Amén. Gloria a Dios. San Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hermano amado, estamos en época escatológica, ¿verdad? Tiempos finales. Y uno mira que cae un meteorito aquí. Otros están más pendientes de a qué papa van a poner. Otros están estudiando la profecía de San Malaquías. Ya se saben los 112 nombres de los 112 papas de la profecía de San Malaquías. ¿Sabe por qué es todo eso? Porque no hay revelación. Porque no hay entrega al Espíritu. ¿Qué dice aquí? Él, el Espíritu de verdad, os enseñará todas las cosas. Hermano amado, yo quiero decirle algo. Óigame. El Espíritu le puede enseñar a usted cosas que no me enseña a mí. Hasta yo puedo predicar en contra de lo que usted está recibiendo de parte del Espíritu. No queremos eso, por supuesto. Pero me está entendiendo el punto. Métase con el Espíritu. Él le va a decir qué tiempos está viviendo usted. ¿Qué tal si usted dentro de un año no está en la tierra? A usted, el Espíritu, lo está preparando de una manera distinta. Porque se lo va a llevar. ¿Verdad que eso no nos gusta verlo? Pero hay que verlo. Porque si a usted lo está acelerando y el otro se está enfriando, tal vez a este le va a dar más tiempo, pero a usted no, porque usted lo va a usar de cierta forma. Todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Este es el trabajo que en el caso de los discípulos ellos oyeron a Jesús, pero se les olvidaba, porque les dijo: voy a morir. Y verdad que se les olvidó. Les dijo un montón de cosas, hermano, y se les olvidó. Esto de la promesa del Padre ya resucitado se los tuvo que recordar. Qué tuntunes eran ellos, pero de repente nosotros somos iguales. Por eso cuando usted, hermano, mire, yo le quiero explicar eso en 2 minutos. Usted puede ser que solo esté recibiendo logos y algo de rema, porque depende de nosotros. Usted está recibiendo logos. Pero como el rema se alimenta de logos, si usted no tiene logos, no hay rema. Llénate de logos. Así me decía el doctor. Porque ese es el elemento que va a utilizar el Espíritu para recordarnos lo que en el logos nos fue dicho. Porque el rema es